La física es una herramienta fundamental para tomar decisiones informadas en un mundo lleno de incertidumbre. Cada vez que usamos datos para sacar conclusiones, enfrentamos la posibilidad de cometer errores. Hoy exploraremos uno de los errores más importantes y a la vez más peligrosos en la inferencia estadística, el error tipo 2. Comprenderlo no solo es clave para realizar mejores investigaciones, sino también para interpretar de manera correcta los resultados que afectan nuestras vidas diarias en campos como la medicina, la ingeniería, la economía y la justicia. Antes de definir qué es el error tipo 2, recordemos que es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para tomar una decisión basada en nuestra muestra de datos. Partimos de una afirmación inicial conocida como la hipótesis nula y la contrastamos frente a una afirmación alternativa llamada hipótesis alternativa. La hipótesis nula generalmente representa una situación de no efecto o no diferencia, mientras que la hipótesis alternativa plantea que existen un efecto o una diferencia real en la población que estamos estudiando. Cuando realizamos la prueba existen dos posibles errores que podemos cometer. El error tipo 1 ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula siendo esta verdadera. En otras palabras, creemos haber encontrado un efecto que en realidad no existe, el error tipo 2. Por otro lado, se produce cuando no rechazamos la hipótesis nula, aun cuando es falsa. Es decir, no detectamos un efecto que realmente exista. Esta falla en identificar un fenómeno puede tener consecuencias graves, dependiendo del contexto en el cual estamos trabajando. Podríamos imaginar el error tipo 2 como una especie de falso negativo. Es como si un detector de incendios no sonara cuando hay fuego, o un radar no captara un avión que se acerca. En estadística, este error significa que nuestro análisis no encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, aunque en realidad sí debemos haberla encontrado. Un ejemplo sencillo y clásico es en el de un test de embarazo. Si una mujer está embarazada por el test, indica que no lo está. Se ha cometido un error tipo 2. Del mismo modo, en un contexto médico más serio, podría ocurrir que un paciente enfermo se someta a una prueba y que no logra detectar su enfermedad. El resultado Las implicaciones del error tipo 2 no se limitan al campo de la salud. En la justicia, un error tipo 2 ocurre cuando una persona culpable es declarada inocente por falta de pruebas, aunque en algunos sistemas jurídicos se prefiere este tipo de error sobre condenar a un inocente. No deja de ser un fallo significativo del sistema. En la industria, por su parte, puede manifestarse cuando un control de calidad no ha detectado un defecto en el producto, lo que puede llevar a fallas mecánicas o de seguridad en el uso del producto. En ciberseguridad, un sistema de detección de amenazas puede no reconocer un virus real, dejando expuestos datos sensibles. Ahora bien, ¿por qué ocurren los errores tipo 2? ¿Qué factores aumentan su probabilidad? Hay varias razones. La primera es un tamaño de muestra insuficiente. Cuanto menor sea la cantidad de datos que analizamos, menor será nuestra capacidad para detectar diferencias reales entre los grupos que estamos estudiando. Una muestra pequeña puede ser demasiado inestable, mostrando resultados erráticos que ocultan patrones genuinos. Otro factor importante es el nivel de significancia que establecemos antes de realizar la prueba. El nivel de significancia, comúnmente representado por la letra griega alfa, indica el umbral que podemos usar para decidir cuando rechazamos la hipótesis nula. Cuanto más estricto sea este nivel, por ejemplo, utilizando un alfa de 0,01 en lugar de 0,050, más difícil será rechazar la hipótesis nula. Esto disminuye la probabilidad de cometer un error tipo 1, pero al mismo tiempo aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 2. La variabilidad de los datos juega un rol central. Cuando los datos son muy dispersos o ruidosos, se vuelve más difícil encontrar diferencias estadísticamente significativas, incluso si existen diferencias reales en la población. Un diseño experimental eficiente, instrumentos de medición imprecisos
o errores sistemáticos en la recolección de datos pueden contribuir a aumentar la tasa de errores de tipo 2. La potencia de una prueba estadística, que se define como 1 menos la probabilidad de cometer un error tipo 2, es una medida clave para evaluar la calidad de un experimento. Una prueba con alta potencia, por ejemplo, del 80% o más, tiene una mayor capacidad de detectar un efecto real si éste existe. Diseñar experimentos con suficiente potencia requiere planificación. Implica calcular el tamaño de muestra necesario y considerar cuidadosamente los efectos que se desean medir. Reducir la probabilidad de cometer un error tipo 2 implica tomar decisiones informadas en la fase de diseño del estudio. Una estrategia básica es aumentar el tamaño de la muestra. Cuantos más datos tenemos, más precisa será nuestra estimación de los parámetros de interés y mayor será nuestra capacidad de detectar las diferencias reales. Otra estrategia es utilizar técnicas de medición más precisas, minimizando así la variabilidad dentro de los datos. Mejorar la calidad de las mediciones permite que las señales reales no se pierdan entre el ruido. Asimismo, es importante establecer el nivel de significancia adecuado al contexto. En situaciones donde un error tipo 2 podría tener consecuencias más graves que un error tipo 1. Puede ser necesario aceptar un mayor riesgo de error tipo 1 para disminuir el riesgo de error tipo 2. Cada situación requiere un equilibrio cuidadoso entre los dos tipos de error. Finalmente, optimizar el desarrollo experimental es crucial. Utilizar diseños más sensibles, como estudios pareados o técnicas de control de covariables, puede aumentar significativamente la potencia de un estudio y disminuir la probabilidad de cometer un error tipo 2. La selección adecuada de métodos estadísticos también puede marcar una diferencia importante. Comprender el error tipo 2 no es solo esencial para quienes diseñan y analizan experimentos, sino también para quienes interpretan sus resultados. Un error no significativo no siempre implica que no exista un efecto. Puede ser simplemente que el estudio no tuvo suficiente potencia para detectarlo. Esto es particularmente relevante en áreas como la medicina basada en la evidencia, donde tratamientos potencialmente útiles pueden ser descartados prematuramente si los estudios iniciales no fueron diseñados adecuadamente para detectar sus beneficios. La estadística no es una máquina infalible de verdades, es una herramienta para tomar decisiones razonadas en un contexto de incertidumbre. Entender los errores que podemos cometer, incluyendo el error tipo 2, nos permite utilizar esta herramienta de manera más inteligente y más ética, cuando somos más conscientes de nuestras limitaciones.